Existe un lugar donde cada segundo más de 2 millones de litros de agua caen por un majestuoso precipicio de 900 metros de anchura. Dicha agua se desploma en caída libre hasta una poza situada 50 metros más abajo. Estas rugientes aguas reflejan el aspecto más poderoso y destructivo de la naturaleza. Y es un paisaje a la vez mágico y tentador. Son las cataratas del Niágara. El amor y la admiración por las cataratas del Niágara, una de las maravillas naturales del mundo, se ha desarrollado en el transcurso de los últimos 300 años. Antaño, las espumeantes aguas de las cataratas eran a la vez temidas y reverenciadas, pero hoy han sido domadas. Y el hombre disfruta de esta visión desde los puntos más ventajosos. Sin embargo, hay quien arriesga incluso su vida con el fin de experimentar toda la fuerza de estas aguas. Hace siglos que las cataratas inspiran una profunda emoción, así como las conductas más excéntricas. Pero antiguamente el Niágara también excitó la curiosidad científica. Estas cataratas supusieron un enigma para los geólogos y hace 100 años jugaron un papel muy importante en la revolución tecnológica que impulsó el desarrollo industrial de Norteamérica. Las cataratas del Niágara estuvieron a la vanguardia de la tecnología. Atrajeron a los científicos, inventores e ingenieros industriales más eminentes del mundo. Las cataratas del Niágara podrían equipararse a Silicon Valley, pero en 1890 fueron igualmente esenciales. Las cataratas son por sí solas muy poderosas. A mí me comunican muchísima fuerza. Y creo que el agua me protege. Son maravillosas. Me parecen asombrosas, feroces y enormes. Son preciosas. Todo el mundo debería verlas. Pero a causa de su inmenso atractivo, las cataratas del Niágara han sido transformadas por el hombre. ¿Podría suceder que nuestro largo romance con el Niágara, de 300 años de antigüedad, fuese uno de esos amores que matan? El antropólogo Patrick McGreevy lleva 20 años estudiando nuestra relación con estas cataratas, impulsado por su experiencia personal sobre ellas. Yo me crié a unos 30 kilómetros de las cataratas, pero nunca las consideré algo extraordinario hasta que una noche, cuando trabajaba en una fábrica de la ribera estadounidense, durante el descanso de las 4 de la mañana, salí a dar una vuelta en coche y decidí acercarme a ver las cataratas. Aparqué y me aproximé a ellas caminando. Estaba muy oscuro. No vi nada hasta que estuve bastante cerca, pero oía el tremendo rugido del agua. Cuando me acerqué, empecé a divisar finalmente una masa negra que se precipitaba por el barranco. Fue una visión increíblemente poderosa. Después vi una luz detrás de mí. Era un policía que pensaba que iba a suicidarme. Ese momento hizo que me diera cuenta de que las cataratas eran un lugar apasionante, un sitio extraordinario. En efecto, este excepcional lugar parece afectar el comportamiento del hombre. La gente se ve atraída hasta aquí como una forma de señalar los sucesos más importantes de su vida. Las cataratas representan un refugio cercano para la luna de miel de 50.000 parejas al año y son famosas por las personas que van allí a tener una aventura o se casan después de fugarse. Todo ello se debe a la magia de sus aguas. Los recién casados vienen, estoy seguro, a causa de los iones negativos. Son buenos. El agua al caer produce aniones. Eso hace que te sientas bien, que te sientas cómodo durante 3 horas. Así que las parejas vienen aquí en su locura a pasar la luna de miel, a causa de esos iones negativos. Sin embargo, para algunas personas, las aguas del Niágara poseen un oscuro poder.
Hay quien relaciona este espumeante abismo con la puerta entre la vida y la muerte. Y para otros, sus sempiternos arcoíris representan un vínculo entre el cielo y la tierra. Patrick McCreevy cree que el Niágara despierta en nosotros el sentido del infinito. El Niágara lleva siglos despertando sentimientos religiosos en el hombre, incluso en personajes como por ejemplo el arzobispo Lynch de Toronto, que propuso en 1860 que se convirtieran las cataratas del Niágara en un lugar de peregrinaje. La razón que alegó era que creía que aquí la gente recordaría que la vida en la tierra tiene un fin, que tomaría conciencia de su salto a la eternidad. Para él este lugar evocaba ese sentimiento. Al menos una persona se suicida aquí cada 15 días, y los mitos que rodean las cataratas están llenos de suicidios. La más famosa de estas leyendas narra la historia de una hermosa doncella india llamada Lelawala. Según esta leyenda, Lelawala se veía forzada a casarse con un guerrero al que despreciaba. Pero antes de la boda, cogió su canoa y fue remando hasta las cataratas, ofreciendo su sacrificio al dios del trueno. En la actualidad, esta leyenda india da nombre a la atracción más famosa del Niágara, la doncella de la bruma. Pero según los nativos americanos, la leyenda ha sido embellecida por los blancos, que tan solo pretendían atraer visitantes con su romanticismo. Fue algo que ocurrió hace mucho. Una chica se cayó por las cataratas en su canoa. Estamos intentando cambiar el nombre del barco, la doncella de la bruma, a causa de esta leyenda, porque es falsa. Pero para el millón de pasajeros que realizan este trayecto al año, esta travesía en barco es la mejor forma de experimentar de cerca la violenta naturaleza del Niágara. El capitán Jerry Fletcher lleva 35 años al timón de este navío. Durante este tiempo ha visto caer por las cataratas a varias personas, y él también reconoce que las rugientes aguas del Niágara tienen algo que impulsa a mucha gente a jugar con la muerte. Es cierto. Tienen una atracción que hace que te inclines hacia las cataratas. No es nada dramático. No te impulsan a saltar ni nada de eso. Aunque sí hay una tendencia a inclinarte hacia ellas. El primer pueblo que vivió cerca de estas cataratas fue el de los indios americanos que ocupaban estas tierras hace miles de años. Era imposible atravesar las cataratas en canoa, y por tanto los nativos las evitaban. Sin embargo, las consideraban un lugar enormemente espiritual y hogar del dios del trueno. La palabra Niágara es un antiguo término indio de la tribu neutral y significaba literalmente en ese idioma aguas que truenan. Es una expresión muy potente para un lugar muy poderoso, el Niágara. Pero los orígenes de las cataratas se remontan a mucho más atrás, a la última glaciación. Hace 100.000 años, gran parte de Norteamérica se hallaba cubierta por una enorme capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. Con el cambio de clima hace 18.000 años, los glaciares comenzaron a retroceder lentamente, dejando tras de sí vastas depresiones llenas de agua procedente del deshielo. En la actualidad, dichas depresiones forman la mayor reserva de agua dulce del mundo, los Grandes Lagos. Los lagos Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario contienen en conjunto una quinta parte del total del agua dulce del mundo. En su camino hacia el océano Atlántico, este inmenso volumen de líquido pasa de uno a otro de los lagos. Los dos últimos, el Erie y el Ontario, están unidos por el río Niágara de tan solo 55 kilómetros de longitud. Este río, que fluye hacia el norte, transporta todo el agua contenida en 4 lagos. Su caudal medio en metros cúbicos de agua por kilómetro es mayor que el de cualquier otro río del planeta. Y tras un viaje de 35 kilómetros, toda esa agua se desploma por las cataratas del Niágara. En la actualidad, el río forma parte de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá.
En el lado canadiense las aguas caen drásticamente por la hermosa catarata de la Herradura, mientras que en el lado sur se desploman por las pequeñas cataratas de Bridle Veil y las cataratas americanas. La isla que se halla en el centro del río se llama God Island. El primer hombre blanco que presenció esta escena fue un sacerdote belga, el padre Louis Hennepin, hace más de 300 años. El padre formaba parte de una expedición francesa cuyo ambicioso objetivo era avanzar hacia el oeste, aventurándose en el interior sin explorar. Su fin último era trazar un mapa del territorio y salvar almas. Con este propósito, el sacerdote llevaba incluso un altar portátil a la espalda. En diciembre de 1678, la expedición oyó el tremendo rugido de las cataratas. Hennepin, que nunca había sentido el poder de la naturaleza a una escala tal, describió su encuentro con ellas con las siguientes palabras: las aguas que caen a este horrible precipicio hierven y echan espuma, haciendo un espantoso ruido más terrible que el del trueno. Para los primeros visitantes, las cataratas eran algo terrible, un horror gótico. Pero para cuando las visitó Charles Dickens en 1842, se habían convertido en el ejemplo supremo del aspecto más majestuoso y sublime de la naturaleza. Escribió: sentí lo cerca que estaba de mi creador. El primer efecto que tuvo en mí ese magnífico espectáculo fue darme paz. Sin embargo, en 1859, miles de personas acudieron al Niágara por una razón muy distinta. Las cataratas eran el escenario de un ejercicio acrobático en el que un hombre desafiaba a la muerte. Tensada sobre un precipicio de 60 metros de profundidad había una soga de 5 centímetros de grosor. Jean-François Gravelet, un funámbulo de 35 años, conocido por el sobrenombre de El Gran Blondín, se convirtió en la primera persona que cruzó la frontera entre los Estados Unidos y Canadá en la cuerda floja. En los años siguientes repetiría dicha proeza varias veces, obteniendo el nombre de El Conquistador del Niágara. En una ocasión llegó incluso a llevar un hornillo eléctrico hasta mitad de la cuerda, preparó una comida y la hizo descender con ayuda de una soga hasta el barco La Doncella de la Bruma. En los años siguientes esta acrobacia sería imitada por muchos otros. Esta función circense sería reemplazada por una hazaña aún más peligrosa, llevada a cabo no por un hombre, sino por una mujer de 63 años de edad. Todo comenzó el 24 de octubre de 1901. Annie Taylor, bailarina retirada, se introdujo dentro de un barril atándose a él y se lanzó deliberadamente por las cataratas. Desde entonces, más de 15 hombres temerarios han repetido su actuación. 5 de ellos murieron. En 1930, George Statakis murió dentro de este barril, pero no a causa de la caída. Tras superar las cataratas, su barril se vio aprisionado por una fuerte corriente subacuática y quedó atrapado bajo las aguas durante 18 horas, mientras que solo llevaba oxígeno suficiente para 3 horas. Pero en 1983, el guía local Dave Munday se dispuso a domar las cataratas él solo. Su barril, que había costado 2.700.000 pesetas, medía 2 metros de longitud y 1,20 metros de diámetro, y pesaba unos 500 kilos, pues era de acero, forrado por dentro de goma espuma y aluminio. Una nublada mañana de octubre, el plateado barril de Dave Munday fue empujado sobre unos raíles y lanzado al gélido río Niágara. Mientras flotaba hacia el precipicio, la cámara que llevaba grabó lo que podrían haber sido los últimos momentos de vida de Dave. La mayor preocupación para todo el mundo era que el barril superara la caída sin quedar atrapado bajo la blanca y letal espuma del Niágara.
Mientras el barril caía, yo contaba los segundos, porque quería conocer la velocidad de la caída. Conté exactamente 3 segundos y medio, porque había hecho mucho paracaidismo. He saltado en paracaídas 14 veces y sé lo que es una caída. Si caes hasta el fondo en 3 segundos y medio, no en 4, sino en 3 y medio, resulta que vas a unos 135 kilómetros por hora cuando llegas abajo. A pesar de ser peligroso e ilegal, Dave Munday no ve su hazaña como una acrobacia suicida. La gente dice que intento suicidarme continuamente. Si quisiera suicidarme, ¿por qué iba a hacer algo en lo que tuviera probabilidades de sobrevivir? Lo que hace uno si desea suicidarse es coger una pistola, apuntarse a la cabeza y apretar el gatillo. Eso es suicidarse. Al tirarte por las cataratas del Niágara tienes muchas probabilidades de sobrevivir. Si quieres suicidarte es que ya no quieres vivir, y yo quiero seguir viviendo. Da la impresión de que todos deseamos acercarnos a las cataratas, para lo cual ahora se han inventado formas mucho menos peligrosas. Incluso se pueden ver desde atrás. 36 metros por debajo de la catarata de la Herradura existe un laberinto de túneles de unos 200 metros de longitud que lleva a los turistas hasta la parte posterior de las cataratas. Desde aquí, la potencia del agua es obvia. Ocultas bajo este velo de espuma, fuerzas increíblemente violentas erosionan el acantilado día tras día. Son dichas fuerzas las que crearon las cataratas del Niágara. Pero para revelar exactamente cómo ocurrió, hay que viajar en el tiempo, retrocediendo 12.600 años. Cuando el Niágara se desploma hacia el abismo, sus aguas producen un efecto devastador en las rocas que encuentran abajo. Hace 25 años, el científico británico Keith Tenkler recorrió medio mundo para investigar lo que ocurría tras la cortina de agua de las cataratas del Niágara. Las cataratas erosionan de 3 formas distintas. Una, a causa de la fuerza del chorro de agua que cae a la poza, moviendo el agua de esta, erosionando las rocas de alrededor y agujereando el fondo. Pero a mitad de la cascada se ve que las rocas están muy mojadas y esto las hace envejecer. Y también erosiona la parte superior del lecho, de donde el agua arranca rocas que lanza al precipicio. Pero es imposible ver qué pasa tras las cataratas a menos que retiremos el agua. En el nivel superior hay una capa de roca dura dolomítica, pero bajo ella hay rocas mucho más blandas llamadas esquistos de Queenstone. Con el tiempo, el esquisto es erosionado por el agua hasta tal punto que las dolomitas de encima carecen de apoyo y se desploman. Hay quien cree que bajo la superficie hay un banco inclinado hecho de rocas caídas. Otros piensan que el agua continúa descendiendo otros 50 metros, horadando aún más roca. Sumergirse en la poza es tan peligroso que resulta imposible investigar su interior, por lo que este lugar continuará siendo un misterio para siempre. Lo que sí sabemos es que estas fuerzas internas desplazan constantemente las cataratas. Hace 300 años, cuando Hennepin vio por primera vez las cataratas del Niágara, estas estaban situadas casi 400 metros al norte de su situación actual. Y esa no es más que la última etapa de un viaje de más de 10 kilómetros a contar desde el punto que ocupaban hace 12.600 años, un mero segundo desde el punto de vista geológico. Para comprender exactamente qué ha ocurrido, los geólogos han viajado corriente abajo con el fin de encontrar pistas que haya podido dejar tras de sí este enorme salto de agua.
Justo debajo de las cataratas, el Niágara se desliza por un profundo cañón formado por paredes rocosas de 90 metros de altura. Cuando los científicos empezaron a examinar dicho cañón en el siglo XIX, muchos de ellos pensaron que había sido creado por un terremoto. Pero en 1841, Charles Lyell, el padre de la geología moderna, llegó desde Inglaterra con sus ideas radicales. Lyell creía que la Tierra era mucho más antigua de lo que entonces se decía, lo que en aquella época era una herejía. Para Lyell estaba claro que el cañón había sido creado por la fuerza del agua en un proceso que había tardado al menos 10.000 años en formar un accidente geológico de tal magnitud. A 5 kilómetros de distancia de las cataratas, el río se llena de rápidos en su camino hacia el lago Ontario, situado 50 metros más abajo. Aquí, toda el agua procedente de los grandes lagos tiene que pasar por un canal de tan solo 400 metros de anchura. La mayoría de los rápidos son saltos de agua sobre montones de rocas, pero no es este el caso. El enorme volumen de agua que tiene que pasar por este estrecho canal crea olas de hasta 8 metros de altura. Y su extraordinaria fuerza arrastra las rocas y la gravilla de un fondo situado a 12 metros de profundidad. El resultado es una serie de rápidos de clase 6 que están entre los más peligrosos del mundo y que, al igual que las cataratas, presentan una irresistible fascinación para algunos, como el piragüista John Kinney. No solo se mueve rápido, sino que la corriente se sumerge, por lo que por muchos chalecos salvavidas que lleves, puedes ser empujado hacia el fondo en alguno de los hervideros. Esa especie de burbujas que se ven en estos remolinos no es más que agua con aire que vuelve a la superficie. Descender por los rápidos es tan ilegal como lanzarse por las cataratas dentro de un barril. Pero eso no detuvo a John Kinney. Cuando vine por aquí en kayak, estaba emocionado, un poco nervioso. Llevaba mucho tiempo deseándolo. Y lo curioso es que cuando descendía por esas grandes olas, llevaba la canoa justo donde quería. Pensé que iba a ser un viaje perfecto. Pero cuando llegué a la ola que hay justo a nuestras espaldas, ahí, el agua cayó inesperadamente sobre mí. Y pasé los otros 150 o 200 metros del río sumergido en el agua boca abajo, mientras el kayak daba vueltas y vueltas. Pero sabía que si aguantaba lo suficiente sería capaz de volver a darle la vuelta. John Kinney es uno de los pocos hombres que han sobrevivido a estos rápidos. Pero kilómetros más abajo, la fuerza de las aguas aumenta aún más en la caída hacia el letal vórtice del remolino del Niágara. El agua entra en remolino y su fuerza giratoria ha horadado la roca hasta una profundidad de 40 metros. La superficie de este remolino es 6 veces mayor que la del estadio Wembley. Gracias a una magnífica obra de ingeniería, en 1916 se tendieron unos cables de acero sobre este remolino para que los visitantes pudieran contemplarlo desde arriba subidos a un teleférico. Desde entonces, más de 10 millones de personas han montado en este vehículo. El remolino es solo una de las atracciones que impulsan a los visitantes a acercarse, aunque no demasiado, a las letales aguas del río Niágara. Al salir del remolino, el río da un giro de más de 90 grados y el cañón se retuerce en una cerrada curva.
Charles Lyell, extrañado, investigó las rocas que rodeaban el remolino y descubrió que en este punto el agua encuentra arena blanda y limo, lo que produce unos drásticos resultados. Cuando la fuerza erosiva del río se encontró con una tierra blanda, buscó la línea de mínima resistencia, siguiendo la dirección de los sedimentos más frágiles que arrancaría de la pared para crear un nuevo segmento de cañón casi instantáneamente. Debe de haber sucedido muy rápido. Probablemente en cuestión de horas o como mucho de días, no más que eso, creo yo. Así que las cataratas dieron este giro, restableciéndose más arriba donde se ven esos puentes, y luego retrocedieron hasta su situación geográfica presente. Las agitadas aguas del remolino representan el legado de ese drástico momento de la evolución del río. Más allá del remolino, a 6 kilómetros de distancia de las actuales cataratas, el cañón vuelve a estrecharse. El río gira en torno a un cabo que hay al fondo del barranco y se lanza con una increíble celeridad por un estrecho canal, creando esta vez unos rápidos de clase 5, perfectos para el aventurero en busca de emociones fuertes. Esta barca a reacción es uno de los vehículos más modernos en los que los turistas pueden experimentar el Niágara. Está hecha de aluminio y se vale de 3 motores de 500 caballos para luchar contra la corriente. Su descenso por el río es una curiosa travesía. Junto a estos rápidos, en el cabo, se halla Niagara Glen, el Valle del Niágara, un lugar distinto a cualquier otro del mundo. Este encantador paisaje parece encontrarse muy lejos del ruido y la fuerza del río. Sin embargo, para Keith Tenkler, este lugar puede ayudar a resolver el misterio que está teniendo lugar bajo las cataratas. Aquí hay gigantescas rocas tan grandes como casas esparcidas por doquier, algunas de ellas extrañamente creadas. Parecen haber sido horadadas con tanta facilidad como si fuesen de arena. Esto ha revelado que hubo un día en que Niagara Glen estuvo sometido a las mismas fuerzas que se observan hoy en las cataratas. Estos enormes agujeros, llamados calderos, fueron causados por la gravilla y las piedras del lecho del río, arrastradas y sacudidas por las corrientes subacuáticas. Quizá esto empezó en una depresión poco profunda del lecho del río, cuando el agua arrastró algo de gravilla y la movió de un lado a otro hasta que se hizo un agujero que con el tiempo llegó hasta donde tengo los pies. Aunque en la actualidad el río fluye por un lado del valle, esos calderos demuestran que antaño esta tierra se halló justamente bajo las cataratas. Es algo asombroso ser capaz de reconstruir cómo eran las cataratas aquí y saber que cuando caminamos por este lugar pisamos el antiguo lecho del río y mirar a través de los árboles, ver el cielo y pensar en ello como si fuera el agua. Pensar dónde estaría la doncella de la bruma flotando por encima de ti. Me parece increíble. La cuestión es, ¿cuánto tiempo hace que estaban aquí las cataratas? Los fragmentos de conchas y caracolas nos proporcionan la respuesta. Keith Tenkler ha hecho la prueba del carbono a varias de estas conchas extraídas de varias partes del valle. La importancia de las conchas encontradas aquí en Niagara Glen por todas partes es que podemos usarlas para poner una fecha precisa a la situación de las cataratas en el tiempo. Y sabemos que tardaron 5.000 años en cruzar todo este valle. Aunque el agua tardó 5.000 años en horadar todo este valle, sus principios están aún más atrás, tanto en el espacio como en el tiempo. El nacimiento de las cataratas tuvo lugar 5 kilómetros río abajo. Este desolado paraje cubierto de rocas a 11 kilómetros de su situación actual es el lugar de nacimiento de las cataratas del Niágara. Al final de la última glaciación, aquí no había ningún río, sino tan solo 2 lagos de agua del deshielo y un barranco no muy alto llamado el Escarpado del Niágara. Este acantilado, de 1.100 metros de longitud,
se extiende a lo largo de parte de Canadá y Estados Unidos. Por encima de él había un lago glacial que los geólogos han llamado Tonawanda, y por debajo, al pie del barranco, se hallaba otro lago, el Iroquois. El agua fluía del lago superior al inferior cayendo por el barranco, y esto es lo que dio lugar a la creación de las cataratas. Lo que ocurrió fue que aunque la nieve y el hielo de los grandes lagos proporcionaba tanta agua como hoy, esta caía por el barranco en 5 puntos distintos a partir de un lago llamado Tonawanda. Con el tiempo la tierra se inclinó hacia un lado y toda el agua quedó concentrada en lo que posteriormente sería el río Niágara. En aquella época el salto de agua era de tan solo 10 metros, pero al retroceder el lago Iroquois, el acantilado fue haciéndose más elevado y la caída llegó a ser de 24 metros. Y fue entonces cuando empezaron las cataratas, porque fue un proceso muy eficaz el de erosión de los esquistos más blandos. Así comenzó el retroceso de las cataratas. Hace 12.600 años, las cataratas iniciaron su viaje remontando el río a la vez que horadaban la pared del escarpado del Niágara. Con una velocidad inicial de 1 metro al año, tardaron 2.500 años en recorrer 5 kilómetros. Fue entonces cuando llegaron al valle del Niágara. La dureza de la roca y la escasez de agua provocó la ralentización del movimiento que les hizo tardar más de 5.000 años en horadar 1,5 kilómetros. Sin embargo, cuando el salto de agua llegó al punto donde está situado el remolino, el curso del río giró para seguir la línea de los sedimentos más blandos. Aquí, las aguas excavaron un cañón de 1.500 metros de longitud en cuestión de horas. Sin embargo, pasarían otros 4.500 años antes de que las cataratas retrocedieran los últimos 4 kilómetros del río para alcanzar su situación geográfica actual. Si la erosión continúa al mismo paso, las cataratas seguirán retrocediendo hasta encontrarse con el lago Erie, donde acabarán desapareciendo. Después de 12 milenios en movimiento, hace tan solo 100 años que el Niágara tiene que enfrentarse a la industria del turismo. Y hoy en día, las cataratas ya no siguen los dictados de la naturaleza, sino los del hombre. Las cataratas del Niágara son un accidente geológico muy reciente y han evolucionado con una rapidez asombrosa. Sin embargo, ahora el hombre intenta frenar su movimiento. Cuando los blancos vieron las cataratas del Niágara por primera vez en el siglo XVII, les pareció algo aterrador. Una de las razones es que todos los aspectos de la naturaleza, las montañas, los océanos y las cataratas, les parecían terroríficas, porque eran fuerzas contra las que tenían que luchar por su supervivencia. Pero en la actualidad, la naturaleza ha sido domesticada, y las cataratas del Niágara han sido contenidas. A finales del siglo XIX, Norteamérica había entrado en la era industrial y la actitud del hombre hacia las poderosas aguas del Niágara había cambiado. En lugar de temerlas, ahora las veía como una fuente de energía inagotable. Y entonces fueron los empresarios, tan extravagantes y excéntricos como los osados aventureros de antaño, los que vinieron aquí para explotarlas. El proyecto más raro fue anunciado en 1894 por Kingham Gillette, el famoso magnate de las cuchillas de afeitar. En su opinión, en el mundo debía haber una ciudad gigantesca que bautizó con el nombre de Metrópolis, y puesto que las cataratas del Niágara representaban una fuente de energía prácticamente inagotable, aquella sería la situación ideal para su visión. El millonario imaginaba una magnífica ciudad del futuro que albergaría a 60 millones de personas y encarnaría la perfección tanto moral como material. A pesar de que el utópico plan de Gillette nunca se llevó a cabo, aquello fue el principio de los ambiciosos planes de desarrollo del Niágara. Las cataratas del Niágara se industrializaron en parte por su situación. A finales del siglo XIX, el centro industrial de los Estados Unidos y Canadá estaba establecido alrededor de los grandes lagos. Pero aquí, justo en el centro, había una gran fuente de energía. Mucha gente podía pensar que este sería un estupendo centro industrial si encontrábamos la forma de canalizar esa energía. Y resulta que en esa misma época se descubrió la electricidad. La imagen de las cataratas del Niágara se ha hecho famosa en el mundo entero. Hubo un hombre que viajó hasta aquí atraído por un dibujo que había visto en un libro. Su viaje cambiaría drásticamente tanto las cataratas como el mundo en
Se llamaba Nikola Tesla y su historia comenzó a más de 7.000 kilómetros de aquí, en Croacia, su patria. Cuando era un niño de unos 8 años o así, Tesla estuvo hojeando un libro junto a su tío. El libro tenía grabados de distintos puntos turísticos y maravillas de la naturaleza. Cuando llegó a la hoja en la que aparecían las cataratas del Niágara, se emocionó mucho y le dijo a su tío: un día, cuando sea mayor, iré a América y canalizaré la fuerza de esas cataratas. Cuando Tesla llegó a Norteamérica ya se había inventado la electricidad en forma de corriente continua. El problema era que la corriente continua no podía transmitirse a más de 100 metros. Tesla inventó la corriente alterna, una forma de electricidad que podía transmitirse a cientos de kilómetros de distancia, y en 1896 puso en práctica sus ideas en el Niágara, construyendo la primera central eléctrica de corriente alterna del mundo. Los restos de dicha central se hallan ocultos entre estas modernas torres. Fue aquí donde nació nuestro mundo, el mundo moderno. Al construir estas centrales eléctricas se puso mucho cuidado. No eran solamente una estructura práctica, sino una obra de arte. Este edificio albergaba el transformador de Tesla. Fue de aquí de donde salió la primera corriente alterna que se envió a la ciudad de Buffalo, situada a 35 kilómetros de distancia. Esta nave, ahora utilizada simplemente como almacén, fue antaño una catedral de la industria. Los hombres que desarrollaban la energía sentían un gran asombro ante la electricidad. Era algo milagroso que podía hacer y transformar cosas, como nunca había podido hacerse antes. Las cataratas del Niágara entonces era un lugar muy dinámico. Estaban a la vanguardia de la tecnología. Venían inventores y científicos. Venían de todas las partes del mundo solo para visitar la central eléctrica. Algunos venían a la central sin molestarse siquiera en ver las cataratas. Las centrales eléctricas de Tesla fueron la fuerza impulsora del nuevo paisaje industrial del Niágara. La electricidad, abundante y barata, produjo un auge industrial, y junto a las cataratas empezaron a surgir fábricas. Esta ciudad fue incluso rebautizada con el nombre de Manchester, lo que refleja sus credenciales desde el punto de vista industrial. Niagara Falls era un pequeño pueblo turístico y de pronto se convirtió en una ciudad industrial. La industria que surgió de la idea de Tesla, de la corriente alterna, transformó todo el planeta. Cambió totalmente nuestra forma de vida. En la actualidad, Tesla, antaño el científico más famoso del mundo, contempla desde este monumento la ribera canadiense del Niágara, que alberga una industria muy distinta. My machine concludes that we need to talk. We need more power. More power. En el lado canadiense de las cataratas se explota uno de los negocios más en auge de la era postindustrial, el turismo. Clifton Hill, el lugar desde donde el padre Louis Hennepin vio las cataratas por primera vez, ha cambiado mucho. Mientras los Estados Unidos abrazaban la industria pesada, Canadá abría sus puertas al turismo. El espectáculo natural de las cataratas ha atraído ferias y salas de juegos desde antes de que los funámbulos empezaran a hacer sus acrobacias. La frontera se puede cruzar por Rainbow Bridge, desde donde Patrick McGreevy piensa que estos destinos tan distintos reflejan el modo en que ven las cataratas y asimismo los países de Canadá y los Estados Unidos. Los Estados Unidos y Canadá son países muy parecidos en muchos aspectos, pero aquí, en las cataratas del Niágara, parecen muy distintos. Una de las razones es que este es el lugar en el que Canadá ha establecido su independencia. Para los estadounidenses este es un lugar perturbador, porque la identidad americana siempre ha sido asociada con un continente sin fronteras. Sin embargo, cuando van a las cataratas del Niágara, se ven obligados a mirar al otro lado del cañón y observar otro país. Tienen que ver por fuerza que Estados Unidos tiene un fin. La frontera es vigilada estrictamente
y en ocasiones puede prohibirse la entrada a algún turista al otro lado de las cataratas, así que verlas desde ambos lados puede resultar difícil. La vista clásica de las cataratas se contempla desde el lado canadiense, por lo que este país se beneficia inmensamente más del turismo que los Estados Unidos. Tenemos mucha suerte porque tenemos una vista frontal de las cataratas. La geografía ha sido muy buena con nosotros. Hay que estar en el lado canadiense para ver las cataratas estadounidenses. Canadá no solo cuenta con la mejor vista de las cataratas estadounidenses, sino que desde el punto de vista geológico, estas son menos espectaculares que la catarata de la Herradura situada en el lado canadiense. Las cataratas americanas caen desde un acantilado recto en lugar de la amplia pared curva de las canadienses, y además no son tan altas a causa del enorme montón de rocas que yacen justo en su base. Impulsados por lo que podría considerarse un ligero complejo de inferioridad, en 1969 los estadounidenses decidieron cortar el flujo de sus cataratas para retirar este enorme montón de rocas. Para ello se levantó un dique entre God Island y la ribera americana, desviando todo el caudal a la catarata de la Herradura. Se dijo que los geólogos querían examinar la erosión de las rocas, pero la razón principal era la de restaurar la altura máxima de las cataratas. El 12 de junio, el sol naciente iluminó un escarpado acantilado pardo, salpicado de grietas y fisuras. En su base yacían 300.000 toneladas de piedras y grava. Entre el barro se encontraron dos cadáveres, uno masculino y otro femenino, que se clasificaron como pertenecientes a dos suicidas, mientras los millones de monedas arrojadas al agua brillaban bajo el sol. Los ingenieros y geólogos estudiaron detalladamente la pared expuesta y los estratos de que se componía. Tras 5 meses de investigación, el equipo decidió que las piedras amontonadas en la base no podían retirarse, pues habían descubierto que ese montón de sedimentos era lo único que sostenía el acantilado. Era imposible saber lo que ocurriría si intentaban tocarlo. El 25 de noviembre, a las 10 de la mañana, volvió a abrirse el dique y las cataratas americanas volvieron a su estado originario. La economía del Niágara se basa tanto en la industria como en el turismo, pero ambas cosas dependen por completo de estas cataratas. A su alrededor se han montado negocios de miles de millones de dólares. Por eso el control de las cataratas se ha convertido en algo crítico tanto para los Estados Unidos como para Canadá. Y en 1953 se levantó una estructura que permitía justamente eso. Cada mañana, poco antes de las 8, un hombre controla una de las mayores fuerzas de la naturaleza pulsando un botón. Yeah, this is River Control. We open gate number 3, please. A unos 500 metros de allí, sobresale de la orilla una presa controlada formada por 18 compuertas. La presa no obstruye totalmente el río, sino que sirve para controlar el caudal que fluye por determinadas áreas de las cataratas. Por la mañana se abre el dique de control, con el fin de establecer un caudal mínimo de 2.832 metros cúbicos por segundo, lo que proporciona una buena cantidad de agua a los turistas que vienen a contemplar el bello panorama de las cataratas del Niágara. Afortunadamente, la mayoría de los turistas no saben que por el día solo cae por la cascada el 50% del agua del Niágara. Y de noche, después del espectáculo de luz y los fuegos artificiales, se deja aún menos. Solo cae un 25% del caudal del río. El resto del agua es desviada a las enormes centrales hidroeléctricas situadas más abajo. Enormes volúmenes de agua son transportados por canales artificiales y túneles de 6 pisos de altura y tan anchos como una calzada de 4 carriles.
Dichos canales se separan del río durante 6 kilómetros para llegar a unos gigantescos estanques con una capacidad de unos 100.000 millones de litros de agua. Entre las sólidas paredes de roca del cañón del Niágara se halla la central eléctrica Robert Moses. Terminada en 1961, en ella el hombre ha creado una catarata propia. Bajo este grueso exterior de hormigón, el agua sufre un salto de 100 metros, casi el doble de alto de las cataratas turísticas, lo que permite producir más del doble de la electricidad generada por otras centrales situadas más cerca de las cataratas. Este es el legado de Tesla. Al desviar más del 50% del caudal del río a las centrales eléctricas, la erosión producida por las aguas restantes es mucho menor que anteriormente. Al disminuir el caudal, el agua posee mucha menos fuerza, y sin esa fuerza no puede erosionar la roca con tanta rapidez como antes. De modo que, si nada cambia, las cataratas solo se trasladarán unos 30 centímetros cada 10 años. Este espectáculo que tanto impresiona al público no es más que una fracción del auténtico poder de las cataratas. Sin embargo, para algunos, verlas con todo su caudal, aunque solo fuera por una vez, sería un sueño hecho realidad. Muchas personas tienen la idea de que debíamos dejar un día al año que todo el agua cayera por las cataratas, para que la gente pudiera ver cómo eran hace 200 años, para ver el Niágara con todo su caudal. Pero hasta que las centrales eléctricas de ambas riberas den su consentimiento, eso seguirá siendo un sueño. Además, tal acontecimiento supondría una amenaza para ciertas estructuras construidas a lo largo del río, como muelles y embarcaderos de pesca, que podrían ser arrastrados por las aguas, pues el río crecería 3 metros. Y también hay quien se preocupa por la erosión que toda esa agua causaría en el frágil extremo del acantilado, que podría ocasionar un retroceso de las cataratas, un paso más hacia su extinción, aunque eso llevaría tiempo. Llegará un momento en el que las cataratas retrocederán hasta el lago Erie, que está aproximadamente a 30 kilómetros de aquí. Se estima que dentro de 10.000 años ya no existirán. Así que es una suerte que podamos verlas hoy en día. En el transcurso de la historia de nuestro planeta, cataratas tan grandiosas como las del Niágara han aparecido y desaparecido sin que el hombre pudiera ser testigo de ellas. De modo que desde el punto de vista geológico, nuestro romance con el Niágara es tan fugaz como intenso. Y en la actualidad, el futuro de esta relación depende de nosotros, de nuestras acciones.